Muy buenos días a todos. Seguimos con la segunda parte del video. Anteriormente vimos cómo pasar gramos, ¿sí?, de reactivos a productos. Vamos a usar ahora otro reactivo y también vamos a hacer un ejemplo de cómo pasar de productos a gramos. Entonces, para tomar el ejemplo, seguiremos con la misma reacción que teníamos. CH4 más 2O2 me produce CO2 más agua. Listo. Ahora la pregunta es, si tengo 23.4 gramos de oxígeno, ¿sí?, ¿cuántos gramos de CO2 se producen? Listo. Como expliqué en el anterior video, primer paso, hay que calcular las masas molares. Entonces, masa molar del CO2. ¿Por qué CO2? Porque son los que están aquí involucrados, ¿sí? Y masa molar del O2. La masa molar del CO2, hay un solo carbono, entonces 1 por 12 gramos sobre mol, más hay 2 oxígenos, 2 por 16 gramos sobre mol, que es lo que aparece en la tabla periódica. 1 por 12, 12, 2 por 2, 2 por 16, 32. Más 12, esto me da 44 gramos sobre mol. Listo. La del oxígeno, tengo 2 oxígenos y pesa 16 gramos sobre mol. Esto me da 32 gramos sobre mol. Listo. Esto recuerden que es un factor de conversión, que quiere decir que 32 gramos de O2 equivalen a 1 mol de O2. Este factor de conversión ahora lo voy a usar. Y este otro factor de conversión me dice que, vamos por acá, 44 gramos de CO2 equivalen a 1 mol de CO2. Listo. Este es el otro factor de conversión que voy a usar. Ya tengo 2 factores de conversión. Y el otro lo voy a sacar de la ecuación como está acá. Los que están involucrados es el oxígeno y el CO2. Y la ecuación me dice a mí que 2 moles de O2 producen 1 mol de CO2. Aquí está el tercer factor de conversión. ¿Listos? Entonces, parto del valor que me dieron. 23.4 gramos de O2. Y sí o sí, recuerden, la táctica es primero pasar a moles. Entonces lo tengo que pasar a moles. Para pasar a moles voy a usar este factor de conversión. Como tengo gramos acá arriba, voy a poner el 32 gramos abajo. 32 gramos de O2, que equivalen a 1 mol de O2. Cancelo gramos con gramos. Ya lo tengo en moles de oxígeno. Ahora voy a usar este que está aquí, lo voy a poner en rojo. Voy a pasar de moles de oxígeno a moles de CO2. Pues como tengo moles de oxígeno arriba, voy a poner esta moles de oxígeno abajo para que se cancelen. Entonces, por 2 moles de O2 que producen 1 sola mol de CO2. Cancelo moles de O2 con moles de O2. Me quedan moles de CO2. Y en este caso, como está pidiendo gramos de CO2, entonces lo que hago es que paso estas moles a gramos. ¿Cómo? Uso el factor de conversión de la masa molar. Este que está aquí arribita, ¿sí?, de 44 gramos. Entonces lo pongo aquí que voy a poner el mol de CO2 abajo para que se cancele. 1 mol de CO2 equivale a 44 gramos de CO2. Cancelo mol con mol y la multiplicación de esto me va a dar el resultado en gramos de CO2, que es lo que estaba pidiendo el ejercicio. Sería 23.4 por 44 y todo ese resultado lo dividen en 64. ¿Alguno de ustedes que me diga cuánto le dan su calculadora? 23.4 por 44. Listo, 16.08 gramos de CO2. Aquí está la respuesta. O sea que se producen
16.08 gramos de CO2. ¿Listo? ¿Preguntas de ese? Ok. Entonces, ahora hagamos el caso inverso. Digamos que ahí me están pidiendo una cantidad de CO2 y yo necesito saber cuánto metano, por ejemplo, compro o cuánto oxígeno compro. Entonces, hagamos este último ejemplo. Vamos a poner ejemplo 2. Si necesito obtener, hagamos una cantidad grande, voy a poner algo un poco diferente, 5.000, pongámosle 5.000 gramos de CO2, y la pregunta es, aquí van a haber dos, ¿cuántos gramos de metano y O2 necesito? ¿Listo? Entonces, lo primero para hacer la respuesta a esto sería calcular las masas molares de las tres que tenemos acá. Pero esas masas molares ya las tenemos. Por ejemplo, la masa molar del CO2 ya la calculamos y da 44 gramos sobre mol. La masa molar del metano ya la calculamos y nos dio 16 gramos sobre mol. Y la masa molar del O2 ya la calculamos y nos dio 32 gramos sobre mol. ¿Sí? Los otros factores de conversión que necesitamos están aquí en la reacción, en esta reacción. Entonces, hagamos los dos. Pongámosle A, primero, a la cantidad de gramos de metano que necesito. Entonces, parto de los gramos de producto. Los gramos de producto que yo necesito fabricar serían, o que necesito tener, serían 5.000 gramos de CO2. Misma técnica, para convertir gramos de productos a gramos de reactivos, sí o sí tengo que pasar la especie a moles. Así que uso el factor de conversión de CO2. Pero para usar el factor de conversión, como tengo gramos arriba, voy a poner gramos abajo. Entonces pongo 44 gramos de CO2 equivalen a 1 mol de CO2. Listo. Y ahora el primer paso es pasarlo a moles de metano. Regreso a la reacción y la reacción que me dice. Me dice, 1 mol de CO2 se produce gracias a 1 mol de metano. Miren, como no hay numerito significa que hay 1 mol y acá 1 mol. Por lo tanto, uso ese factor de conversión. 1 mol de CO2 se produce gracias a 1 mol de metano. Cancelo moles de CO2 con moles de CO2. Como necesito gramos de metano, uso este factor de conversión. Por 1 mol de metano, que equivale a 16 gramos de metano. Cancelamos mol con mol y el resultado de esa multiplicación serían 5.000 por 16 y lo que me dé ese resultado lo dividen entre 44. ¿Cuánto sería ese? 1818.19 gramos Listo. Entonces, si ustedes quieren obtener esa cantidad de CO2, ya saben que deben comprar 1818.19 gramos de metano. Ahora, ¿cuántos gramos de oxígeno debo comprar? Porque obviamente la reacción se da con los dos. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a tener gramos de O2. Partimos de los 5.000 gramos de CO2 por... Hago lo mismo, paso los gramos de CO2 a moles. 44 gramos de CO2 que equivalen a 1 mol de CO2. Cancelo, por... Ahora vengo a la reacción. Y la reacción me dice 1 mol de CO2 se produce gracias a 2 moles de oxígeno. Entonces voy a poner aquí 1 mol de CO2 se produce gracias a
2 moles de O2. Cancelo mol de CO2 con mol de CO2. Uso el factor de conversión del masa molar. Entonces, como es 32 gramos, equivale a 1 mol, quiere decir que 1 mol de O2, la pongo acá abajo para poder cancelar, equivale a 32 gramos de O2. La única unidad que sobrevive es gramos de O2, por lo tanto la multiplicación de 5000 por 2 da 10.000, por 32 da 320.000 dividido 44. ¿Cuánto sería ese valor? 5000 por 32 por 2. El resultado de eso lo divides entre 44. Te da 7272. 7200, aproximando los 73 gramos de O2. Listo. Entonces, para concluir, para producir 5000 gramos de CO2 se necesita 1818.19 gramos de metano y 7273 gramos de oxígeno. ¿Listo? Y ahí termina el ejercicio. Para los que están en internet, nos vemos en un próximo video donde vamos a ver el concepto de reactivo limitante. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Listo? Frenemos.